Bueno, como decía Jorge, comencemos rápido, así terminamos rápido, rápidamente. Mi presentación, bueno, primero agradecer al profesor por la garra, el entusiasmo y la dedicación a este evento. Agradecer y saludar el trabajo que está haciendo Jorge en relación a esta agenda de investigación que es original para América Latina y creo que para esta región también, al menos para Portugal. Eh, Mi trabajo, en comparación con el trabajo que fue presentado anteriormente, está en un estado mucho más inicial. Y después de la interesantísima conversación que tuvimos ahora en el almuerzo, todavía me parece más aburrido de lo que les voy a hablar, porque eh, se trata de un trabajo que está en un nivel muy básico. Eh, Me pidieron presentar un estado del arte de la situación. Y la situación en Portugal, por un lado, está en un estado muy elemental. Hay muy poco material sobre este tema. Ahora les muestro rápidamente que tenemos. Y por otro lado, es un área en la que yo estoy recién comenzando. Este trabajo lo he hecho para el caso argentino. Entonces, el marco de análisis que había propuesto Jorge, en el cual estamos trabajando, lo tengo claro para el caso argentino y para América Latina. Para Portugal, el caso es completamente novedoso, entonces tampoco tengo esta riqueza, si bien es un trabajo muy descriptivo, tampoco tengo la riqueza del funcionamiento real y concreto. Lo que voy a presentar rápidamente es el estado del arte, lo que yo encontré entrando en el caso y para mí la parte más interesante fue la comparación con los sistemas latinoamericanos. Encontré algunas novedades eh, que quizás para ustedes no sean tanto, pero bueno, quizás sea bueno en la discusión. Entonces, rápidamente, el gobierno portugués, estas serían los materiales con los que estoy trabajando. Es la constitución, la ley orgánica de cada uno de los gobiernos, una resolución del Consejo de Ministros que especifica muy detalladamente, al menos de la perspectiva de América Latina, cómo funciona el Consejo de Ministros, o el gabinete en la terminología de Jorge. Eh, Decretos ley sobre la orgánica sobre la composición del gabinete del primer ministro, una auditoría sobre el funcionamiento de los gabinetes y después estos dos trabajos que son más bien relatorios, un relatorio para la CLAD y y la experiencia de Sousa Reo, que fue presidente del Consejo de la presidencia del Consejo de Ministros durante 16 años, que pasó por diferentes gobiernos. Estos serían los documentos sobre los que estuve trabajando y me basé para hacer esta reconstrucción que voy a hacer a partir de ahora de la composición y el funcionamiento del gobierno portugués. Entonces la composición, acá, según la Constitución, el gobierno está compuesto por el primer ministro, los ministros, secretarios de Estado y subsecretarios de Estado. Las leyes orgánicas de cada uno de los gobiernos introducen 4 figuras que son específicas, que son opcionales: viceprimer ministro, ministros adjuntos, ministros de presidencia, ministros de Estado. Esto viniendo de América Latina es una novedad. ¿Qué son estos ministros? Y no hay una explicación, no hay una definición explícita de qué son. Es más bien una figura simbólica que ahora van a ver dónde aparece. Estas tres. La otra característica que me llamó la atención es que lo que se describe en la Constitución y en las leyes orgánicas no son, por ejemplo, ministerios, sino ministros. Secretarios, no secretarías, sino secretarios. Entonces el gobierno está compuesto por estas personas, no por las instituciones, que se organizan en 3 arenas. La primera arena es la del Consejo de Ministros. Esto es lo que es la confusión terminológica que tenemos con Jorge, que esto es a lo que le llamamos el gabinete. Es la reunión de todos los ministros que componen el gobierno. En la actualidad son 17 y ahí aparecen en azul estas figuras específicas. El segundo, ministro de Presidencia y de la Modernización, y un ministro adjunto, que no tiene una cartera. Es un ministro adjunto a el primer ministro o a la presidencia. Un segundo nivel son las secretarías dentro del Consejo de Ministros, y esta sería una primera arena. Una segunda arena es
que se conforman en torno al primer ministro. Tenemos las secretarías y tenemos el gabinete del primer ministro. Hasta ahora la misma cosa. Y una arena intermedia, que es la presidencia del Consejo de Ministros. Esta figura no aparece en la Constitución, pero aparece en todas las leyes orgánicas desde el primer gobierno constitucional. Y está compuesto, me pareció la particularidad, por figuras ya existentes. No son cargos específicos, sino que se construye, se compone de ministros que ya están en el Consejo de Ministros y de secretarías que ya están en el nivel de los ministros, que son los que están en el color amarillo. Entonces tenemos dos ministros, son los rectángulos, y los circulitos, los óvalos son las secretarías. Más uno de los ministros es el ministro adjunto. En relación al Consejo de Ministros hay un reglamento que especifica muy detalladamente, al menos desde la perspectiva de los casos de América Latina, el funcionamiento del Consejo de Ministros. Y en este caso una referencia a los criterios de votación. No puede haber deliberaciones si no está la mayoría de los miembros del Consejo de Ministros con derecho a voto. Salvo que el primer ministro decida lo contrario. ¿No? Pero está escrito cada cuánto se reúnen, está escrito qué se trata, cómo se tratan, cuáles son los pasos de la discusión, por etapas, qué actos responden a qué ministros, y acá aparece fuerte el ministro de Negocios Extranjeros para todas las cuestiones europeas, que necesitan el parecer de este ministro. Pareceres para el ministro de Administración Pública, está todo muy especificado en el funcionamiento del Consejo de Ministros, la arena más baja. Después ya entrando a la presidencia del Consejo de Ministros, que es esta figura para mí extraña. Estos son los datos disponibles que hay en estos relatorios. Y acá lo que quería pensar con ustedes también es el modo en el cual se pueden estudiar estas instituciones. ¿Cómo? Sí, bueno, y en Argentina. El jefe de gabinete, ¿no? Bueno, pero con esta composición así de ministros ya existentes. Entonces, un primer modo de analizarlo es contar el total de cargos, hacer la separación entre ministros y secretarios de Estado y, en este caso, si es de tareas de coordinación o de políticas sectoriales. Dentro de esta presidencia, que sería el órgano de coordinación, hay muchas áreas de políticas sectoriales que están incluidas. Entonces, uno de los modos de analizar, que fue el modo que analizamos varios casos en América Latina, es ver la evolución del tamaño. Y en función de estas hipótesis, de que la composición varía en función o de la complejidad o de decisiones estratégicas, o de la concentración, de la presidencialización, tendríamos que esperar algunas líneas, por ejemplo, de crecimiento o de variación entre tipos de partido. Y hay una pequeña variación en la primera columna, sino en esta columna, pero es una variación que no responde, no es mucha y no parece responder ni a una tendencia creciente, ni a diferencias entre tipos de gobiernos, porque ahí está, todos los gobiernos son los del Partido Socialista o del Partido Socialdemócrata, pero no hay una lógica por detrás de esto. Entonces, un tipo de análisis sería el de identificar el número y las funciones dentro de la presidencia del Consejo de Ministros. Que este es el trabajo, el tipo de análisis que se hace en los relatorios. Entonces el tamaño varía entre tal y tal, pero no hay criterios que expliquen esta variación. Esto es lo que dicen los relatorios y las personas que han trabajado dentro. Las funciones de coordinación y las funciones sectorial. Y estas son las dos grandes funciones que se van a ver y analizar. Y la crítica, ya le adelanto, es que la función de coordinación está presente en la palabra, pero no hay criterios, no hay mecanismos específicos de coordinación general, transversal, y hay mucha intervención de políticas sectoriales. Otra línea de análisis es ver la evolución de las áreas de estas políticas sectoriales que están dentro de la presidencia del Consejo de Ministros.
y acá está, es el número de los gobiernos, las diferentes áreas, y hay preponderancia de comunicación social, de asuntos parlamentarios y de juventud y deporte. Juventud, deporte, cultura. Este es otro de los posibles análisis, pero tampoco se ve en principio, y con los datos disponibles, ninguna lógica que explique la variación. Ni política. Y el énfasis en relación a las preocupaciones con la coordinación. El caso más efectivo o que fue más ambicioso es el de uno de los primeros gobiernos constitucionales, donde en la presidencia del Consejo de Ministros había un ministro de coordinación económica, un ministro de coordinación social y un ministro de coordinación de cultura y ciencia. Y esto es lo que se entiende como el modelo más ambicioso, más sistemático, cubriendo estas tres dimensiones, económica, social y cultural. Esto duró un año. Otro modo de analizar, y es el que no estuvo presente y que no tuvimos tampoco presente en todos los estudios para América Latina, es la evolución de estas áreas, tanto en número, tamaño, como en las funciones que están desempeñando en relación al resto de las áreas de gobierno. No focalizar solamente en el centro, sino en el crecimiento o no y en la variación o no de lo que pasa en los diferentes ministerios. Para el caso de Argentina, por ejemplo, veíamos que había habido un crecimiento del centro presidencial, pero también había habido un crecimiento mucho más importante en las otras áreas ministeriales. Entonces, la cuestión de la complejidad podría explicar en parte eso. Y esto es lo que se está haciendo en este gráfico, es analizar en este caso es la función de administración pública, en qué diferentes arenas se ha ubicado. Entonces pasa de un ministerio propio, la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Justicia, esta evolución. Es decir, ¿dónde se ubica la función? La tercera en el Gabinete de Ministros. Acá la información es puramente normativa, es un decreto de formación, de organización, de racionalización de los gabinetes, del primer ministro y de todos los ministros, que es propuesto y es implementado a partir de una auditoría del Tribunal de Cuentas, pero el enfoque acá es puramente administrativo, de funcionamiento, racionalización del funcionamiento, y relacionado con el personal, acá está muy chiquito, pero son las recomendaciones que había dado el Tribunal de Cuentas, y básicamente es esto, el disciplinamiento por vía legislativa del reclutamiento y de las remuneraciones del personal, del uso del presupuesto y la explicitación en ese sentido. Se especifica también el tamaño de los gabinetes con las funciones. Entonces los gabinetes, la composición es la que da el reglamento. Un jefe de gabinete, adjuntos a áreas específicas, asesores que solamente el gabinete del primer ministro puede tenerlos, está muy pequeñito, son 10, secretarios personales 15, técnicos especializados, personal de apoyo, motoristas, que son conductores, un total de 50. Asesores puede tener solamente el gabinete del primer ministro. Esta es la información que tenemos, esta es la exposición que hay, son relativamente, en relación a los números que presentabas, muy pequeños, pero está muy especificado. Es eso lo que pueden tener, lo que pueden conformar. Y a partir de eso, es súper rápido, ya termino, para alegría de Jorge que ya se fue. A partir de esto también hubo una presión muy fuerte por la transparencia y la publicitación de los datos y de la composición. Entonces, toda esta información desde los últimos gobiernos es pública y está acá en la página de internet. Entonces, lo que tenemos es
bueno, además de la ley orgánica, del programa del gobierno, las nominaciones de cada uno de los integrantes de todos los gabinetes, con información sobre los salarios, el momento en el que fueron nominados. La función también está por ley especificada. Y los comunicados al Consejo de Ministros, que me parece una información también importante que para América Latina es difícil de encontrar. Las reuniones del Consejo de Ministros son semanales, se hace un relatorio de eso y ese relatorio se pone en internet. Y esto es la información. Entonces, básicamente la información que tenemos sobre los gabinetes y sobre la presidencia del Consejo de Ministros es la que está aquí, para este gobierno. Y esto creo que ya, para terminar, esta es la información en relación a la composición del gabinete del primer ministro. Entonces está el jefe de gabinete, un número de asesores que es menor del límite. El límite son 10 o 12, aquí tiene 8 adjuntos. Y eso sería todo. Muy bien. Una pregunta. Ministros sin ministerio son ministros sin cartera. Sí. Y en la presidencia, en el entorno de la presidencia, ¿cuántos hay? Uno. Uno, vamos. Sí. ¿Sabes qué pasa? Me recuerda, en la etapa de Suárez, una buena parte de las carencias que tenía Suárez en su estructura presidencial las cubría con ministros sin cartera. De manera que una buena parte de los ministros, si cogéis la lista de ministros de Suárez... Adjuntos. Sí, sí, y ministros adjuntos también, sí. De manera que cubría esos déficits en lo que aún no había un diseño de la presidencia del gobierno con hombres, personas de su confianza, a los que nombraba con rango de ministros, no tenían ministerio y se les encargaba tareas de coordinación, de mediación, bueno, de tareas diversas, ¿no? Pero de confianza todas, ¿no? Y siempre estaban en el entorno de la presidencia. Esta es una figura que está muy presente, la del adjunto, es adjunto al primer ministro o a presidencia y ocupa siempre la presidencia del Consejo de Ministros. O sea que tiene una... En la Carta Orgánica está especificada también cuál es la función, con qué ministerio se tiene que relacionar, con qué ministros se tienen que relacionar. Sí. No, el ministro de la Presidencia se ocupa de las relaciones con el Parlamento, por lo menos en los tiempos de Pasos Coelho sí. Era así, ¿no? Y sí. había un secretario de Estado también parecido a nuestro secretario de Relaciones con las Cortes, sí. ¿no? Aquí... ¿Y eso cómo funciona ahora con el gobierno minoritario socialista y apoyado por el Partido Comunista Portugués y el Bloco? Vamos a la parte política. En relación a la estructura, estos dos secretarios que están aquí, que están con el primer ministro, uno es secretario adjunto de Asuntos Parlamentarios. Es uno de los importantes y hay un ministerio también de Asuntos Parlamentarios, que es el importante. Sí. Y el segundo es un ministro adjunto. Están los dos dentro de la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces el cargo tiene el nombre, es un cargo simbólico, es un cargo que explicita la relevancia que tiene ese ministerio. Los otros ministerios adjuntos, los otros ministerios de presidencia o de Estado, normalmente son asignados a ministerios ya existentes. Por ejemplo, el Ministerio de Negocios Extranjeros sería Ministerio de Presidencia y Asuntos Extranjeros. Se agrega esta figura para darle, hacer explícito que es un ministerio al que le está dando importancia y va a la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, por un lado es esta cosa simbólica, pero tiene un espacio específico y el funcionamiento especificado por ley. En relación a cómo está funcionando... Esto ya es fuera de la cuestión que está más aburrida, la parte más divertida del caso, el caso portugués, que llama la atención tanto fuera como dentro, porque dentro nunca creyeron que esta fórmula iba a funcionar, y tampoco está muy clara cómo está funcionando y hasta qué punto está funcionando bien o mal. En principio sí hay consenso, es que las grandes políticas, los grandes... objetivos que se habían puesto en el programa de gobierno se han cumplido todos.
Las grandes políticas, los grandes compromisos se han cumplido. Los pequeñitos no tanto. Y es interesante porque estamos entrando, el año que viene hay elecciones, se ha ido trabajando en el transcurso con esta modalidad de... Era una coalición legislativa, no había ninguna participación ni del Bloco ni de Esquerra, ni del Bloco ni del Partido Comunista en el gobierno, pero sí en la legislatura, para algunas políticas, pero para otras no. Entonces era una coalición trabajando sobre acuerdos puntuales, donde muchas veces esos acuerdos puntuales para algunas políticas las hacía el PS con el PSD. Caso a caso, sí. Y no siempre con la misma. Entonces, y es interesante porque se está entrando la competición que se hablaba también. La competición aparece cuando el gobierno se está por caer. La coalición está llegando a su fin. Contra el pronóstico de muchos, está llegando al fin de la legislatura. Pero ya empiezan a haber voces de separación interna. Entonces, por ejemplo, del Bloco y del Partido Comunista se está diciendo esto, el gobierno funcionó porque tenía la presión de izquierda. El gobierno fue un gobierno de izquierda porque tenía la presión nuestra para que sea de izquierda. Del Partido Socialista, antes de ayer una entrevista a un eurodiputado diciendo este gobierno fue eficiente porque en las políticas que importaban, el PC, el Partido Socialista, tomó las decisiones solo. Entonces no se sabe muy bien, y se habla también hay noticias de un diputado que tiene una reunión con los jóvenes del bloco explicando cómo funcionaba. O sea, en realidad no hay ningún funcionamiento extraño, es lo que se dice, se habla, es lo que está público. No está muy claro cómo ha funcionado. Lo que sí se le reconoce a Costa es la capacidad de diálogo y de diálogo bilateral. El acuerdo no fue un acuerdo de a tres, fue un acuerdo del PS con uno y del PS con otro, y con peleas entre los dos que quedaron fuera. Yo quería hacer una pregunta. En el organigrama de los ministerios, debajo del ministro, ¿qué encontramos? Secretario de Ministros. Secretario de Estado. Secretario viceministros. de Estado. Secretario de Estado. Pero que sería eso, el sí, viceministro. Vale. No es viceministro, es secretario de Estado. Tienen su secretaría. Porque la figura del vice, está la del vice primer ministro, que es opcional. No, ya. El segundo escalón en los ministerios, secretario de Estado, Sí. como aquí. Sí. Yo tengo dos preguntas. Tú decís que no hay en la literatura ninguna explicación específica sobre el aumento del número de ministerios y de cargos. O sea que no hay una cierta correlación entre porque aparte de este gobierno en particular, me refiero a todo el tramo histórico que tú recorres, no hay correlación entre número de ministerios y coalición. Las coaliciones no generaron más ministerios, digamos. Ya. La segunda pregunta es, Portugal presenta una peculiaridad del régimen de tipo semipresidencial. ¿Cuál es la estructura o la colocación más allá de la estructura de centro de gobierno del primer ministro? ¿Cómo está planteado esto? No sé si lo tenés visto con respecto al presidente, que no es un presidente simplemente decorativo, sino que es un presidente con algún poder, con algunas funciones. Hay una suerte de... ¿Desde el primer ministro hacia el presidente? No, ¿La relación? en la presidencia de la República. Eso no lo... Eso sería un tema interesante porque en el caso de Italia y en el caso de Portugal, el centro de gobierno o los centros de gobierno no se refieren a un solo centro de poder, como sería el primer ministro o el presidente de gobierno, sino que está también la figura del presidente como una figura que no es simplemente un jefe de Estado decorativo, como si fuera la reina de Inglaterra, sino una figura que tiene ciertos poderes, incluso hasta en la legislación, no solo en la construcción del gobierno, en la designación del gobierno, sino en la legislación misma. Sí. Entonces, quizá introducir esta dimensión
en el análisis del caso portugués como en el caso italiano, sería un elemento, una ampliación interesante, digamos. Yo no he entrado en el detalle porque en principio pensaba que no lo veía como centro de Si la fuera presencia, pero en principio el presidente lo que tiene es un consejo de Estado integrado por diferentes figuras. Hasta donde yo sé, es el órgano del que se habla y que está presente en el juego político, que es un consejo que llama para temas específicos. Si no, el presidente se mueve prácticamente solo. Tendrá su gabinete, pero es una figura que se la ve una figura individual. Desde el lado de la organización del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, en la Constitución, hay cero mención al presidente. Y eso que hay detalle en la relación con otras instancias. Por ejemplo, con Europa está especificado cómo tratar el tema y los asuntos europeos. Sí, hay cero mención al presidente. Frank, ¿tú querías decir algo? Y en relación al número, perdón, en relación al número, de si había evolución o no en relación a las coaliciones, eso también por lo que se ve a primera vista y en relación, tomando en cuenta los relatorios y mirando los números, no se ve grandes variaciones. Hay una variación, pero hay una variación que no responde ni a una variación incremental que podríamos esperar a un crecimiento por ejemplo, de la presidencialización o del refuerzo del presidente, ni en relación a cuando se pasa al Partido Socialista, cuando hay rotación, cuando hay alternancia, por ejemplo, eso a todo nivel, tanto a nivel de número, a nivel de las áreas, para ver, está mirando, tratando de encontrar alguna lógica, en principio, este es un primerísimo abordaje, no hay. Obviamente que esto también es interesante para pasar, este es un primerísimo abordaje, un abordaje de tipo más bien de organización formal y de lo que está presente en los documentos. Los materiales existentes hacen relación a una caracterización muy básica de la organización, no se encuentran líneas explicativas de una posible variación y cero referencia a la cuestión política, a las dimensiones, a factores políticos. Manuel. Bueno, vamos a ver, me parece muy interesante la presentación y sobre todo esa visualización, está muy bien hecha. Lo que yo quería comentar, en parte, es algo que ya ha señalado Jorge, pero creo que es importante incidir sobre ello, porque yo lo veo, o sea, la cuestión está clara, pero hay una perspectiva que creo que es importantísima, que es la perspectiva histórica. Porque yo el caso portugués lo analizo desde la perspectiva del Parlamento y tal, y cómo ha evolucionado. Y lo que se puede observar es que hubo un proceso, ¿no? El proceso de la revolución, el proceso por-revolución. Hubo inicialmente el gobierno quedaba en manos del presidente, se hizo una reforma constitucional que, dejando al presidente nombrar el gobierno, o sea, nombrar al primer ministro o al presidente de gobierno, sin embargo, este está sometido al control parlamentario absoluto, es decir, a la moción de censura, y entonces, de hecho, la investidura, el proceso de investidura es distinto al nuestro, pero se puede presentar una moción en contra del programa del gobierno y eso obliga a abandonar la presidencia del gobierno en el caso de que haya sido nombrado por el presidente. Es lo que ha ocurrido recientemente, es decir, el último gobierno inicialmente era un gobierno del presidente, se sometió a un voto o sea, presentó su programa en el Parlamento y en el Parlamento se presentaron mociones en contra de este programa, fue rechazado el programa, el gobierno nombrado por el presidente tuvo que dimitir y se nombró un nuevo gobierno, ya con el apoyo de la izquierda, que es el gobierno que está actuando actualmente. Sí, o sea, inicialmente se nombró un gobierno, el presidente nombró un gobierno que era de su cuerda política, de su línea política, un gobierno conservador, y fue rechazado. O sea, el gobierno está obligado a presentar su programa, la oposición puede presentar mociones rechazando el programa y si esas mociones salen adelante,
quiere decir que ese gobierno no puede ser investido, o sea, queda deslegitimado. Entonces, el presidente se ve obligado a nombrar otro gobierno. Quiere decir, el presidente, como muy bien señalaba Jorge, que yo estuve recientemente en Lisboa, pues en un tema parlamentario y tal, y allí me sacaban a relucir esta cuestión, porque yo partía de la hipótesis de que es un gobierno plenamente parlamentario, viene condicionado por la elección parlamentaria. La moción de censura es la pieza clave ahí, es decir, una moción de censura hace que se cambie de gobierno, ¿no? Es decir, no es el presidente el que tiene la capacidad para cambiar los gobiernos. Y entonces, ocurre que históricamente ha habido un proceso, y ese proceso es muy interesante. Aquí en los datos, hombre, son cifras y tal, pero sí que es cierto, hasta donde yo sé, que así como en el caso español rápidamente la estructura se definió fácilmente. Es decir, bueno, ha habido la evolución que se ha analizado antes, pero desde el primer momento, pues más o menos la estructura del régimen parlamentario y tal quedó bien definida. En el caso portugués hubo un proceso de institucionalización, ¿eh? Y esto, por lo menos de la perspectiva parlamentaria, se ve muy bien. Es decir, a partir de los años de mediados de los 80 ya se inician reformas de los reglamentos de las cámaras, la vida política cambia completamente, los partidos empiezan a parlamentarizarse muchísimo, empieza la dinámica del control parlamentario según los patrones más normales, empieza a funcionar ya las preguntas parlamentarias, incluso el question time y todo esto, ¿no? Entonces, y esto también creo que tiene que ver con la vida del gobierno. Es decir, el gobierno, pues por la misma razón antes se hablaba, por ejemplo, de la importancia que tiene el control parlamentario de cara en la estrategia de la oposición para combatir las políticas de los gobiernos y para controlarlos, ¿no? Entonces, esto yo creo que tiene que tener sentido, este análisis tiene que tener sentido en el caso de Portugal. Es decir, ver un poco la trayectoria de cómo se ha ido desarrollando el gobierno, la institucionalidad del gobierno, en este largo proceso que puede ser de 20 y tantos años, sobre esa base. Es decir, incluso de la transformación de los propios partidos, porque los partidos, una vez que van adaptándose a las nuevas reglas parlamentarias, es un proceso de aprendizaje. Es decir, las instituciones se fijan por normas. A veces son expertos constitucionalistas los que definen, utilizando el análisis comparado y tal, definen esas normas, y luego los actores son los que se van adaptando de una forma más o menos consciente, van ajustando porque empiezan a utilizar las normas, los procedimientos que se fijan y tal. Y yo creo que eso es una cuestión interesante. Y siguiendo en esto, hay un tema que yo no sé si es valioso o no, pero es el tema de la cohabitación. El tema de la cohabitación que conocemos de Francia y tal, que también se da en Portugal. Entonces, eso nos lleva de nuevo a la figura del presidente. Quiere decir que ahí hay una... porque se está hablando del centro presidencial, pero es el centro de poder. Aquí se busca el lugar donde está situado la pieza clave de la estructura del poder, ¿no? Y, tiene una vertiente que es esta parte de la coordinación, del asesoramiento y tal, pero también creo yo que está esa otra parte de la decisión. Entonces, yo creo que eso es lo que podría permitir analizar de esta manera el papel del gobierno, la estructura del gobierno, la organización del gobierno. Y nada más. Siguiendo esto, porque simplemente para volver sobre la idea de que sería interesante escarbar un poco en el tema del presidente, en lo que dice de esta trayectoria portuguesa, está claro que pasamos una suerte de gaullismo, es decir, de que el dueño del gobierno era el jefe de la revolución que había derrocado al régimen o que había sustituido al régimen, y que se hizo un gobierno para el jefe militar, un poco como si fuera la figura de De Gaulle, donde el primer ministro era un primer ministro del presidente de la República. Y lo que hay es una trayectoria en que ese esquema pasa cada vez más a ser de presidencial a semipresidencial, con importancias de parlamentarización según la relación del sistema de partidos. Hay un cambio constitucional y un cambio político muy fuerte. No francés, porque el francés pasó de Gaulle a De Gaulle. Es decir, hemos hecho el viaje
el viaje de pasar de un semipresidencialismo ahora otra vez a un reforzamiento presidencial. Entonces, no, simplemente para decir que quizá sería interesante hacerle una pequeña exploración de cómo se plantea el tema a nivel del presidente propiamente dicho, en términos... El otro es. Sí, ahora, yo por un lado no le tengo no soy muy optimista en que encontremos algo, y por otro lado, a ver, lo vamos a ver. Y después, en relación, a ver, tres puntos. Uno, presidencialismo, la relación entre la estructura y las demás dimensiones políticas, y una menor. Empecemos por la menor, que es la de la terminología. Nosotros centro presidencial viene por un lado de los Estados Unidos, donde el presidente es fuerte. El segundo paso que hicimos nosotros como grupo es estudiar América Latina, donde el presidencialismo, el presidente es el presidente. Y ahora estamos hablando de centro presidencial acá en España, que cierra, o que es coherente, porque el primer ministro aquí se llama presidente de gobierno, entonces no genera confusión. Hablar de este tema en países con otra terminología, como por ejemplo Portugal, donde el jefe de gobierno no es el presidente nada, sino que es el primer ministro, el centro presidencial tendría que, no se llama centro presidencial, la terminología es centro de, o alto gobierno o centro de gobierno, o centro de poder. Creo que ese es nuestro objeto de estudio, que es el centro de poder del poder ejecutivo. El presidente, en Portugal, en lo que es el poder ejecutivo, tiene cero cabida. Si nosotros distinguimos el presidente como jefe de Estado y jefe de gobierno, que en el presidencialismo está unido, y en el semipresidencialismo a veces sí y a veces no, en el caso portugués, el presidente en la función ejecutiva no entra nunca. En relación a esto que es semipresidencialismo y a la idea que fuiste originalmente, y que te la corrigieron, yo soy más de la idea de tu idea original, antes que fueras corregido. La figura del presidente constitucionalmente y normativamente está muy limitada y no creo que sea superior a la del presidente italiano. Después, ¿tiene alguna función? La diferencia, que esto lo comentamos el otro día, yo creo que viviéndolo de afuera, o sea, llegando y viendo lo que es el presidente, creo que hay una mayor expectativa por parte de la ciudadanía, de los electores, de que el presidente tiene una función importante y tiene que decir algo, y es desde los medios incluso, que se le pide la palabra y se le pide que pida posición. Pero en realidad no tiene grandes poderes para intervenir. Con Pasos Coelho, lo que pasó fue lo que pasa en cualquier sistema, lo que pasó acá con el rey, y que fue muy cerca también de las elecciones donde el PP tuvo la mayor cantidad de votos, pero no tuvo la mayoría absoluta. Allá pasó exactamente lo mismo con Pasos Coelho. La diferencia que mientras acá Rajoy hizo esta movida que le salió muy bien de no hacer nada, ¿no? Y se presentó Sánchez. En Portugal se presentó Pasos Coelho, pero porque era el que tenía más votos. No porque era el presidente del partido, era el candidato del partido del presidente. Era simplemente porque era el partido que había tenido más votos. El presidente lo que sí ha hecho, ha nombrado, tiene algún poder de discreción, y esto pasó cuando no me viene el nombre cuando hubo la dimisión de un primer ministro, y él tiene que tomar la decisión de o llamar a elecciones o darle la oportunidad al partido con mayores votos para que se presente. Es esa decisión. Y normalmente en Portugal lo que se ha hecho es llamar a elecciones. Al principio, en los años, con los primeros gobiernos constitucionales, antes de la reforma del 82, el poder nombró a un primer ministro, pero ese primer ministro tenía el acuerdo del Parlamento.
Es decir, que es bastante relativo. Yo no lo pensaría como... Yo al presidente lo colocaría fuera del Poder Ejecutivo, eso sin ninguna duda, y esta función de semipresidencialismo, ¿sí? Es una función fuerte que el presidente puede tener en algunos casos, pero como pueden tener otros sistemas parlamentarios, como lo que se vio con el caso italiano ahora. El presidente con una intervención fuerte en la formación del gobierno. No mucho más que eso. Tiene la posibilidad de disolver la asamblea, eso sí. Pero para disolverla, de nuevo, el sistema de partidos y la composición partidaria dentro de la legislatura es la que tiene, es la variable explicativa, me parece. Aquí, a ver. Yo solo quería apuntar una cuestión. Hay un debate en Portugal ahora sobre el sistema de partidos, ¿no? Entonces, bueno, en una perspectiva que es la de decir que, bueno, el sistema electoral es similar al nuestro, es decir, la ley DON, el tema de las circunscripciones es algo distinto, pero lo cierto es que el sistema electoral proporcional, el DON, permite que haya unos partidos muy estructurados, muy disciplinados, muy controlados, ¿no? Desde la dirección. Entonces, hay un debate sobre la naturaleza de este sistema de partidos. Claro, la institucionalización del sistema político portugués en un sentido de régimen parlamentario hace que los partidos, bueno, se lleven una dinámica parlamentaria bastante bien definida, como grupos parlamentarios, tienen el control de las iniciativas, están los grupos parlamentarios. Bueno, entonces, el debate es sobre si los partidos políticos están parlamentarizados, o sea, orientados a lo que es la competición partidista en la dinámica parlamentaria, que es la dinámica mayoría-oposición y tal, ¿no? O si los partidos están presidencializados. Es decir, los partidos responden a el objetivo de controlar el poder desde la presidencia y a partir de ahí, bueno, pues organizarse, ¿no? Organizar la vida política. Especialización, en este sentido se está haciendo relación al presidente de la República. Quiero decir, no, yo lo que quería incidir es que yo me he llevado la sorpresa porque yo partía de la hipótesis de que el presidente había ido debilitando su posición en el sentido más italiano y tal, porque el italiano funciona más como un árbitro. Es decir, lo que ha ocurrido ahora recientemente, bueno, él se ha encontrado con unos problemas, entonces dificultaba la formación de gobierno y tal, ¿no? Pero parece que aquí es decir, desarrolla una actividad mayor, ¿no? Es decir, quiere contar y cuenta, de hecho, y sobre todo cuando la mayoría parlamentaria es del signo del presidente, evidentemente el presidente, porque debe ser el líder, es el líder, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí funcionará más, tendrá más capacidad de influencia y cuando está, en el caso de cohabitación, cuando está el presidente es el líder de la oposición, pues también tendrá sus recursos, el veto legislativo y tal, que puede utilizar. Entonces, yo creo que es una cuestión no menor. Se ha planteado bien, yo creo que es una cuestión no menor, pero vamos, nada más. presidencialización, al menos hasta donde... Creo que esa tesis la defiende Marina Costalobo, la Claro. tesis de la presidencialización de los partidos. Sí, Marina Costalobo es colega mío. Cuando habla ella de presidencialización está hablando del primer ministro. En el mismo sentido que se habla acá en España, como la figura del líder del partido... Claro. No. La presidencialización del primer ministro, el refuerzo del primer ministro. El título del trabajo de Marina se llama El refuerzo de los poderes del primer ministro en Portugal. Sí. Que es el viaje de Anes, del general que dio el golpe, y entonces era una especie de Gaulle de la Quinta República, una constitución, bueno, tú sabrás mejor, una constitución hecha para Eanes, en donde era el presidente, era la figura potente, con un primer ministro que era su secretario su primer ministro, como era el primer ministro de Gaulle en su momento. Hasta que hay una reforma en que se hace un viaje hacia la figura del primer ministro como cada vez más central, más importante, y en ese sentido se habla de la presidencialización del primer ministro, y ese es el sentido del trabajo de Marina Costalobo, sin ninguna duda. Pero sigue siendo semipresidencial, sigue teniendo el presidente funciones algunas, quizás no tantas como el italiano, pero tiene. Y entonces la pregunta siempre es, bueno, ¿lo hace solo, como tú decís, lo hace solo o lo hace o tiene algún entorno?
Pero en ese sentido iba mi pregunta. Sí. No en el sentido de que tuviera hoy un Sí. papel de gobierno efectivo. Sí. Yo insisto en que la figura del presidente, el rol del presidente es más la de, pensando en el presidencialismo, jefe de Estado. Ahora este es un presidente ultramediático, de un contacto con la ciudadanía muy fuerte. Está a la mañana dándose un baño en su pueblo con gente que nada con él. Al mediodía va a almorzar a una... no, o sí, o a una donde se da a almorzar a gente de la calle y está comiendo con ellos, con la corbata puesta así. Es un presidente muy populista y opina absolutamente de todo, pero también es muy... es una persona muy... ha sido muy respetuoso, está interesado en que no haya conflictos, trata de consensuar y moderar, incluso entre el PS y el PSD. Él quiere que las cosas funcionen y funcionen sin conflictos. Y meterse, además dicho por él, lo menos posible. Lo que sí opina. Y cuando opina, es una opinión que es muy escuchada. Pero no, en la política cotidiana del día no pasa de eso. Yo me acuerdo, en una época, es un ejemplo un poco exagerado, a Maradona en Argentina se le preguntaba absolutamente todo y él respondía. En algunos casos eso se escucha y la gente repite o está muy presente en ese sentido. Creo que la gente, y lo que yo digo que no gusta mucho ahí a veces es que creo que la figura es importante no tanto por lo que dice, por los poderes formales que tiene, sino por lo que la gente se espera que haga. Y cada vez que hay algún conflicto, siempre están los especialistas diciendo qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer el presidente. Como que no estuviera muy claro. Por eso, está escrito, pero yo me acuerdo, aquí también, aquí en España, en algún momento, con el caso de Cataluña, sobre lo que puede y no puede hacer el rey, y muchas cosas que se espera que el rey haga, ¿no? Como que resuelva, y en situaciones de crisis, volvemos a esto, que la estructura normativa, las leyes, lo que se debe hacer y no se debe hacer, una cosa es la normativa, la otra cosa es lo que todo el mundo cree que sabe, y en las situaciones de crisis aparece la explicación de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. En América Latina sucede con los impeachment a los presidentes, ¿no? Cada vez que está por caer un presidente, toda una discusión de qué es lo que es posible y no posible. Yo tengo esa sensación que en la dinámica de juego cotidiana el presidente es una figura externa, es un jefe de Estado que representa al país, pero no tiene intervención. Yo te sugiero que te vayas buscando un empleo en otro lado, porque comparar al presidente de la República Portuguesa con Maradona no te van a dejar entrar más. Eso aquí entre nosotros. Muy bien, pues hemos llegado al final. Muchas gracias por vuestra asistencia, dedicación.